no, como quiera. ¿Sí? Hola, bien. Bueno, he escuchado las dos últimas presentaciones, nada más vengo de La Plata, y a diferencia de las expositoras de recién, mi experiencia fue inversa. Yo soy forense y he recogido durante muchos años en las palanganas de los hospitales los restos de niños asesinados, pedazos de manos, bracitos, piernitas, caritas. Yo, por supuesto, me casé a los 18 años, me recibí con 26 años con 5 hijos. Luego tuve un hijo más por especialidad, tuve 8 hijos. Y a los pocos años de haber ejercido la medicina clínica intensamente, yo hice guardia en una de las villas más grandes de Aedo, Morón. Por supuesto que me enriqueció muchísimo y tuve un contacto muy humano con todas las pacientes más pobres. Y a partir de los 6 o 7 años después de mi ejercicio clínico, empecé la medicina legal, entre varias especialidades. Al recoger, por supuesto, esos restos de aborto en las palanganas de los hospitales, muchos médicos aún en hospitales privados, que no voy a nombrar en La Plata, muchos médicos han lucrado con el aborto todos estos años, y a diferencia de lo que acaban de decir, siempre he recogido abortos de niños abortados hechos por médicos y parteras, que por supuesto en este momento también está en tratamiento la ley de parteras, le digo yo la ley de verdugos, que con una licenciatura de 2 años habilitar a las parteras que hacen aborto ilegal a que hagan aborto legal, con un cartelito probablemente. Esas muestras, esos pequeños chiquitos que yo recogía entonces en las palanganas, me movió profundamente a investigar el tema del aborto y la realidad sobre este tema. También ocurrió en mi vida algo particular. Yo estudié y profundicé dentro de la medicina legal la demografía, que es el estudio de las poblaciones, y es así como fui profesora asociada de la Cátedra de Geografía Humana de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de La Plata a lo largo de toda la década del 2000. Profundizando en este tema, profundizo en elementos que yo ya conocía, pues había participado de centros de estudio cuando se hizo la Convención Constituyente del año 94, en la que se modificó la Constitución, y a lo largo del estudio de la demografía, también llamada geografía humana, encontré el origen de esta práctica promovida desde los centros más altos de poder mundial. Como vamos a ver ahora en este pequeño power, en la segunda parte, si tenemos tiempo, la anticoncepción, el aborto y otras prácticas de disminución de la población están promovidas desde los centros más altos de poder. Desarrollaré, si tengo tiempo, en la segunda parte esto más profundamente, pero solo me remitiré, y traje aquí la copia para los señores senadores del informe Kissinger que fue leído en el Senado por uno de los convencionales sequeros y un grupo grande de convencionales constituyentes, que dice así en ese momento: Henry Kissinger era secretario de Estado del presidente Nixon, y luego del resultado de la primera conferencia de población y desarrollo que se hizo en Bucarest en 1974, en 1950, pocos años después, Rockefeller crea el Fondo de Población de Naciones Unidas para controlar la disminución de población en todo el mundo subdesarrollado y todo el mundo dominado. Se hacen entonces, para controlar cómo aumenta el aborto en las poblaciones, las llamadas conferencias de población y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera se hizo en Bucarest en 1974, la segunda en México en 1984 y la tercera en El Cairo, en cuya formación también participé ayudando al doctor Bota, que nos representó allí. En esa primera conferencia, Argentina tuvo un papel muy importante en la oposición al aborto. En ese momento el presidente de este país había mandado al embajador, creo que fue Perón, el presidente del año 74, cuyo embajador presentó ante Naciones Unidas la oposición sistemática a la globalización del aborto y a toda política de control de natalidad, puesto, decía el embajador, leí todo su texto: la Argentina necesita una población mucho más importante. Al cabo de esta conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó
les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas. Yo he dado muchos años clase con ese informe y he participado de su lectura en el Congreso de la Nación en la Convención Constituyente de 1994. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante, debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger, y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur. Con esta pequeña introducción, que es demográfica, si después los señores senadores gustan, en la segunda parte de esta charla podría ampliar ese tema que es riquísimo y es la explicación sencilla y clara de lo que está pasando en nuestro país y ha pasado en todos los países donde han legalizado recientemente el aborto. Bueno, entonces, a raíz de esto que he anticipado, voy a deshacer algunos mitos. El primer mito, de las cifras que se alteran para intentar la legalización del aborto es la siguiente. Miles de mujeres mueren por aborto clandestino en Argentina. Evidentemente están inventando estas cifras. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en el año 2016 murieron 171.408 mujeres. De estas, 49.700 murieron por enfermedades cardiovasculares, 30.900 por afecciones respiratorias, 32.500 por cáncer. Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 casos fueron por aborto inducido. En conclusión, el aborto representa menos del 0,01% de las causas de muerte femenina y ni siquiera es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Lejos de ello, la principal causa de muerte materna en la Argentina son las 170 muertes anuales por partos mal tratados, por falta de insumos y falta de recursos y de personal. 170 mujeres mueren por causas obstétricas directas por faltas de presupuesto. Mito 2. En los países que se legalizó el aborto, la cantidad de abortos baja. En todos los países en que se legalizó el aborto a partir de la legislación, el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo ha aumentado la cantidad de abortos año a año. Solo disminuye cuando baja dramáticamente la tasa de fertilidad de mujeres o la inmigración de mujeres fértiles. Los activistas pro aborto, como Bernard Nathanson, admiten que él y sus cofundadores del NARAL fabricaron la figura de que 1 millón de mujeres estaban realizando abortos ilegales en Estados Unidos cada año. Antes de Roe versus Wade, el promedio, dice él, era en realidad de la 10ª parte de ese número, 98.000 abortos anuales. Sin embargo, los medios diseminaron esta falsa información. También Nathanson dice que él y sus socios inventaron la bonita, redonda e impactante figura de 5.000 a 10.000 muertes por año que eran por abortos ilegales. Despertamos suficiente simpatía para vender nuestro programa de aborto legal, inventando el número de abortos ilegales que se hacían anualmente en los Estados Unidos. El número real se acercaba a los 100.000, pero el número que dimos a los medios de comunicación repetidamente fue de 1 millón.
Repitiendo la gran mentira en número de veces suficiente, se convence al público. El número de mujeres que morían por abortos reales era de 250 al año. La cifra que constantemente suministrábamos a los medios era de 10.000 al año. Estas cifras falsas se arraigaron en las conciencias de los americanos de los Estados Unidos, convenciendo a muchos de que necesitábamos imponer la ley del aborto. Veamos las estadísticas de los abortos de los países que hacen las estadísticas con seriedad. Miremos, por favor, esta cifra de España, Ministerio de Sanidad de España. En el año 85 se legalizó el aborto con 411 abortos anuales. En el año 87 hubo 16, en una población semejante a la nuestra, en ese momento, España tenía 9 millones y pico de mujeres, como nosotros ahora, en edad fértil, y tuvo 16.206 abortos. Fíjense cómo asciende ininterrumpidamente, hace un pico terrible en el año 2008, 115.812, y luego en el año 2011, 118.359. Las cifras que doy son del Ministerio de Sanidad de España. Seguimos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, entonces, llevándolas a esta tabla, tenemos en el año... En España, 93.000 en el año 2016. En esta tabla continúo los datos que me faltaban en la anterior. Casi 100.000 abortos de 16.000 con que se comenzó cuando se legalizó el aborto en el año 87. Se legalizó en el 85, en el 87 16.000 abortos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos de América? Desde su legalización, estas cifras son extraordinarias, de un gran demógrafo, las referencias están puestas en todas las fichas. En el año 1973, legalización del aborto, 744.900 abortos. En el año 2003 es 1 millón de abortos. Pero en el año 92, 1.528.000 abortos. En el año 93, 1.495.000 abortos. En el año 94, 1.423.000 abortos. Y ahora, a partir del año 2011 o 2012, se ha estabilizado en 1 millón de abortos anuales, juntamente con el informe del CDC, que ha bajado dramáticamente la fertilidad en las mujeres. Miren esta curva de Estados Unidos, de los CDC, en azul los nacimientos, en rojo el inicio y explosión de los abortos por encima, abajo fue la disminución y estabilización de los niños que nacieron vivos con un problema demográfico bastante importante. Seguimos con la tabla. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En verde tienen los países donde bajó la tasa de natalidad. Cifras del CDC, por favor, no de cifras ficticias de la IPPF, cifras del CDC. Volvemos a la siguiente, perdón. En el verde tenemos la baja de muertes maternas en los países desarrollados. En los países en naranja, el ascenso de muertes maternas, si se fijan que está en rojo, Estados Unidos subió dramáticamente la cantidad de muertes maternas solamente por aborto legal. El resto de las causas de muerte materna, como hipertensión, diabetes y demás, son totalmente controladas. Tengo muchísimas tablas. Seguimos. Acá está el crecimiento ininterrumpido de muertes maternas en Estados Unidos a partir de la legalización del aborto. Seguimos, vemos qué pasó en Canadá, país pionero, legaliza el aborto en 1969. Cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Canadá. En 1970 tuvo 11.200 abortos, con un nacimiento de 371.000 niños. ¿Y qué pasa en el 2015? Tenemos 100.000 abortos con un nacimiento de 386.000 niños. Se ha estabilizado, tienen un serio problema demográfico en cuanto a las jubilaciones. Entonces ascendió, fíjense, las cifras objetivas tienen toda la tabla, desde 11.000 abortos al legalizar el aborto a 100.000 abortos en el 2015. Impresionante, pasando como Estados Unidos por cifras mucho más altas de 112.000, 113.000 abortos en 2007 y 2008 respectivamente.
Adjunto acá, señores senadores, la bibliografía. Pasamos, por favor. ¿Qué pasó en Uruguay? Que tanto se menciona, país hermano en el que tengo fuertes vínculos en estudios demográficos. Bueno, aquí vemos en la tabla de la izquierda, se legaliza el aborto. En el año 2013, 7.171 abortos. En el 2014, 8.537 abortos. En el 2015, 9.352 abortos. En el 2010, 9.719 abortos. El ascenso ininterrumpido y dramático. La mitad en Uruguay se hicieron en clínicas privadas, la mitad en el fuero estatal. Pero miremos a la derecha, la tabla interesante de la derecha, Ministerio de Salud de Uruguay. Invocamos siempre las causas de violación, riesgo de salud de la mujer, anomalías del feto o inviabilidad. Esas causas suman un 1%, 0,13, 0,14 y 0,11%. Los abortos que se realizaron, en su número absoluto 6.991 en 2013, fueron por propia voluntad de la mujer, solo como método anticonceptivo. Está clarísimo en las tablas. 2014 lo mismo, 99,74% por la sola voluntad de la mujer. 2015, 99,07% por sola voluntad de la mujer. Y 2016, 9.619 abortos, 98,97% la sola voluntad de la mujer. Seguimos. El tercer mito. En Argentina existen 500.000 abortos al año. En Argentina existen 500.000 abortos clandestinos al año. Este mito, la OMS, vamos a ver qué dice la OMS, afirma que cada 100.000 abortos, abajo está la bibliografía, señores senadores, cada 100.000 abortos mueren 220 mujeres. ¿Qué dice la OMS? Cada 100.000 abortos mueren 220 mujeres. Aplicando esta regla, si en Argentina hay 31 muertes por aborto, el número de abortos clandestinos es 100.000 por 31 dividido 220, 14.090 abortos clandestinos. Procedamos con exactitud científica y no con cifras impuestas desde la IPBF, que si tenemos tiempo podría ampliar ese tema. Otra forma de calcular en la demografía científica la cantidad de abortos clandestinos es en comparación y analogía con las poblaciones semejantes. En España, en el año 1987, segundo año de la legalización del aborto, hubo 16.700 abortos en una población de 9.366.480 mujeres en edad fértil. Esto arroja una tasa de 1,79 abortos por cada 1.000 mujeres. Si aplicamos esa tasa a nuestra población, 1,79 abortos cada 1.000 mujeres, en una población semejante de 9.114.268 mujeres en nuestro país, hablamos de 16.314 abortos. Esto es demografía científica, aún aplicando la tasa de Estados Unidos de 4,53, los abortos alcanzarían la cifra de 41.287. ¿Dónde está esa cifra de 500.000? Sigo con la misma, seguimos la tabla que aplicó el ministro Rubinstein, pero bien leída. Seguimos. Mito 4. Viendo las cifras del Ministerio de Salud, sabemos que el aborto es la causa número 70 de muerte de mujeres en el país, o sea, el 0,025% de las muertes femeninas. Es la 40ª parte de 1%. Jamás podemos decir que esto es una emergencia sanitaria, es una vergüenza. Esto sencillamente es una mentira. Seguimos. Uso la misma tabla que usó el ministro Rubinstein. Arriba, las muertes maternas. En el medio, las muertes por causas obstétricas directas mal atendidas, partos mal, y abajo, las muertes por aborto. Estamos hablando de 43 muertes, donde mucho más abajo estaría, no alcancé a graficarla, la muerte por abortos clandestinos, que es de 31 en el año. La verdad tiene su propio peso, pero además es exacta. Seguimos. El aborto no es una necesidad sanitaria en la Argentina. En 2016 hubo 243 muertes, solo 31 por aborto clandestino. En tanto hubo en el mismo año 48.000 muertes por enfermedades cardiovasculares prevenibles,
31.000 muertes por cáncer, la mitad de ellas en hospitales de emergencia, de mujeres que no tuvieron recursos para acceder al tratamiento. 500 muertes por hambre, mujeres por hambre. 500 mujeres murieron por hambre en nuestro país y 500 por suicidio, en un total de 171.408 defunciones femeninas. Necesitamos políticas públicas que por un lado desmantelen las clínicas abortistas y por otro generen condiciones de vida dignas para la mujer que hagan del aborto una opción que ni siquiera merezca ser considerada. Hay muchísimo por hacer: políticas públicas de apoyo a la maternidad, políticas públicas de prevención, de concientización, de adopción y atención prenatal, entre otras posibles políticas de apoyo a la mujer. La experiencia chilena, por ejemplo, ha demostrado que sin legalizar el aborto es posible reducir sustancialmente la muerte materna. En el año 2008 fue el índice, por supuesto, mejor de América y el segundo de todo el mundo. Tuvo la tasa prácticamente nula de muertes maternas antes de legalizar el aborto. Al contrario, la experiencia uruguaya nos ha mostrado que ha exacerbado la cantidad de abortos. Terminamos. Bueno, el aborto no será gratuito, termino ya con 2 párrafos. No hay nada gratis en la vida, solo el aire que respiramos. Cuando el Estado dice que va a dar algo gratis, dice que va a ser gratis para el que lo recibe, pero la ciudadanía con el pago de sus impuestos lo está financiando. Esto lo pagaremos todos los argentinos. El costo promedio del aborto, según la IPPF a nivel mundial, es de $424 por aborto farmacológico y 726 por aborto quirúrgico. Esto costará al país entre 4.000 y 6.000 millones de dólares anuales y para el año 2021 9.200 millones. Y por fin termino con el mito del aborto seguro, senador, y termino esta ponencia. El aborto implica una invasión en el cuerpo de la mujer que jamás será completamente segura. Lo único seguro en el aborto es que un ser humano, por nacer inocente, muere en manos de aquellos que debieron defender su salud. Asimismo, la psiquis de una mujer queda marcada a fuego después de un aborto. Síndrome posaborto es tan conocido por la psicología y la psiquiatría como silenciado por aquellos que quieren hacer pasar el aborto por una práctica inocua. Ansiedad, depresión, incluso inclinación al suicidio, forman parte de un trauma que nadie quiere mostrar. En países donde el aborto está legalizado, desde Francia hace varias décadas, en Francia, por ejemplo, el 83% de las mujeres expresan que el aborto deja huellas psicológicas difíciles de sobrellevar. Pero además la sociedad más prestigiosa de psiquiatría de Europa, la Sociedad Británica, ha pedido por favor a los médicos, ha hecho un llamamiento reiterado en los últimos 3 años de que no induzcan al aborto a sus mujeres porque tienen el índice de aborto más alto de Europa y todas las que abortaron han realizado 1 o 2 abortos, todas las que suicidaron estadísticamente han realizado más de 1 o 2 abortos en su vida. Por el momento nada más. Muchas gracias, doctora. Por favor, ninguna manifestación de... Por favor, lo hemos dicho siempre. ¿Alguna pregunta? Sí, nos deja el power, doctora. No habiendo preguntas, vamos a convocar a Claudia Piñeiro. Perdón, doctora, una pregunta. Gracias, presidente. Gracias, doctora, por su exposición. Le quería hacer una pregunta, bueno, varias en una. Primero, si nos puede explicar cómo se hace un aborto en un embarazo de 22 semanas o más hasta los 9 meses. Después que nos desarrolle un poquito más sobre lo que mencionó recién. La pregunta concreta, sí, senadora, por favor. Sobre las consecuencias psíquicas del aborto seguro, si hay estudios sobre eso, y a qué responden las 47.000 internaciones de las que nos habló el ministro Rubinstein. Por favor, ¿podés poner un power de abortos? El aborto 1, la pregunta 1 es más de 22 semanas al término del embarazo. Esto lo legalizó el presidente Obama, se llama aborto por nacimiento parcial. El misoprostol no se puede utilizar más allá de, como dijo la señora, más allá de los primeros estadios del embarazo porque puede ocasionar estallido de útero. Entonces, este es un aborto pequeño, pero vamos al siguiente. 22 semanas, bueno, déjalo. Es 1 minuto, así que contesto la pregunta.
Entonces se debe hacer aborto quirúrgico. Por favor. Por favor. Por favor. Digo, si para los minutitos. Estamos discutiendo esto y es médico. Está bien. Digo, seguí el otro, por favor. Hemos dicho de que íbamos a concretar la pregunta, la hace, la concreta, doctora, y pasamos, por favor, porque... Poné el otro, por favor. Sí, si quiero quieren, mostrar, perdón. Bueno, el proyecto en discusión habilita en el artículo 7, primero hasta las 14 semanas con seguridad, a la demanda, y a renglón seguido dice en cualquier momento del embarazo. Por favor, doctora, discúlpeme. Es cierto de que está en discusión este tema en particular, pero también creemos de que tiene que haber un respeto en general no tan solo a los senadores, sino al resto del público presente. Yo concretaría la pregunta, no descriptivamente si quiere, pero no pasemos el video, ¿sí? Bueno, digo, por favor, ayúdenme todos. Hemos llevado todas las sesiones en cordialidad o dentro de la tolerancia. Sigamos siendo tolerantes. Yo creo que si puede concretar, si quiere descriptivamente la cuestión, pero por favor, ¿lo puede cortar? ¿Lo corta, por favor? Ya está. Digo, ¿ya está? Por favor, están los senadores para hacer las concreciones referenciales sobre el tema. Así que, por favor, este es un plenario de senadores y tienen expositores invitados y público invitado para estar con nosotros y compartir este plenario. Por favor, creo que hemos puesto orden en la cuestión, seamos concretos en la respuesta, por favor, doctora, y pasemos a la otra pregunta que quiere hacer la senadora Verazay. Hola, se escucha. Bueno, para nosotros los médicos siempre graficamos de esta manera para saber qué es lo que tenemos que hacer. El aborto, contestando a su pregunta, senadora, el aborto por nacimiento parcial, ¿por qué se legaliza en Estados Unidos? Porque cuando el niño nace goza de todos los derechos contemplados en la Constitución. Entonces debe nacer muerto aún en nuestro país. Si naciera vivo, por supuesto, sería un infanticidio, un homicidio. Entonces, cuando usted en el proyecto contempla en cualquier momento del embarazo, está contemplando un aborto de 8 meses, que es eso, donde nace el niño y así como lo vieron ustedes, se realiza en el canal de parto. Lo mismo que el de 22 semanas. En ese momento, por favor, en ese momento no se puede utilizar misoprostol, porque podría provocar estallido de útero. Y la segunda pregunta que usted me hizo, 47.000 muertes por aborto. Bueno, me llamó, 47.000 internaciones por aborto en nuestro país. Me llamó tanto la atención que un ministro de Salud dijera eso, pero bueno, le contesto clarísimamente. En todos los tratados de ginecología, acá he traído el más nuevo de salud reproductiva, género y demás, endocrinología y salud reproductiva, se especifica, como en todos los libros de ginecología y obstetricia, que el 10% de los nacimientos, de los embarazos de las mujeres terminan en aborto. En nuestro país hay 700.000 nacidos vivos, por lo tanto hay 70.000 abortos todos los años. Esos abortos médicos, abortos espontáneos, siempre se internan y se deben internar desde las salitas. Nosotros mandamos a los hospitales cuando se hace un aborto espontáneo, en un embarazo 1, 2, 3, 4 meses, para que se termine el raspado. Imagínense, aún así muchos menos se internan, tendría que haber 70.000 internaciones por aborto de acuerdo a los 700.000 niños nacidos que nacen. Esos 47.000 o 43.000, según las cifras del Ministerio, son por abortos espontáneos en curso, tratados. No sé si le contesto. Senadora Verazay. Presidente, gracias por acompañarnos. La primera parte, en realidad, usted cuando habla de registros, de números, contradiciendo a los últimos 3 ministros de la Nación de Salud, la verdad que no lo tomo en consideración porque así como usted rebate los números, las cifras oficiales y el subregistro,
la misma argumentación está para aquellos que defienden la clandestinidad del problema. Entonces es muy difícil contraponer número contra número cuando lo único que podemos coincidir es que el número es clandestino. Pasada esta aclaración, porque eso, discúlpeme, déjeme terminar, por favor. La clandestinidad del tema. Claro que hay 16.000 abortos clandestinos, está bien. Clandestinidad del tema. Concrete la pregunta, senadora, y después responde. La pregunta es, dado que no coincidimos en el registro, porque acá no se trata de uno más, uno menos, se trata de un problema que está pasando, las mujeres están muriendo y están abortando, salvándose por suerte, porque hay un estado ausente. Usted habla de muertes por enfermedades cardiovasculares, por pobreza, por hambre, que por supuesto que son dolorosas, pero la diferencia que hay frente a hoy este tema del aborto es que el Estado está presente en los otros casos. Entonces, en este caso, que son muertes evitables, porque lo que usted mostró ahí pasa hoy en la clandestinidad y la mujer llega en muy malas condiciones a un hospital, la que llega. Déjeme terminar. La pregunta puntual es, si sacamos los registros, sacamos las prioridades frente a esta muerte evitable hoy, que está clandestina y está penalizada, ¿qué solución propone usted frente a la mujer que llega al hospital casi muerta? Porque no estamos discutiendo si la dejamos o no la dejamos. El Estado está discutiendo hoy la asistencia a esa mujer desde la salud pública. Esa es mi pregunta puntual, cuando hoy el tema es clandestino y está en el Código Penal. Gracias. La pregunta, no entendí, si me concreta cuál es lo que me quiso preguntar. ¿Qué hacemos con la mujer que llega al hospital con el útero vacío? Estamos hablando de que todas las mujeres que llegan con aborto en curso son atendidas en el hospital y me acabo de referir a las 43.000 internaciones por aborto en curso. En todos nuestros hospitales se atiende a la mujer, sea cual sea el origen de su aborto. Todas son atendidas. Por eso le digo con cifras exactas, la única cifra que conocemos con absoluta certeza y nunca puede ser alterada es la cifra de muertes en el país. El INDEC y todos los organismos asociados dan cifras perfectas porque ante la muerte dudosa interviene la Fiscalía de turno y el cuerpo médico forense hace la autopsia. No se puede esconder un muerto en un ropero. Entonces, vuelvo a decir, hubo en nuestro país 31 muertes por aborto clandestino y la solución que el Estado debe proponer es concientizar y educar a las mujeres para que no aborten justamente, como hizo Chile en sus momentos y como ahora están tratando de hacer los países que ya de largo tiempo tienen el aborto legalizado. Entonces, la propuesta del Estado debe ser a las mujeres pobres darles cloacas, agua y demás, no decirles no tenemos plata, maten a sus hijos. Y a las mujeres ricas o de clase media, educarlas para que no lleguen nunca al aborto. Esa es la propuesta que un Estado serio debe hacer. Muchas gracias, doctora. Senadora. No, la pregunta era similar al de la senadora. Evidentemente usted está en contra del proyecto de ley que ha venido de diputados. La pregunta es, si esta ley no sale, si esta ley no saliera, no pudiéramos encontrar la cantidad de votos para poder convertirla en ley, ¿usted qué propone con las muertes clandestinas, con los abortos clandestinos? Porque los abortos van a seguir existiendo. Decirle, yo he propuesto políticas de educación integral a las mujeres para que las mujeres no aborten, que las mujeres ni siquiera conciban como posibilidad su angustiosa situación abortar. De una persona. Por favor. Que la decisión personal sobre su propio cuerpo es legítima. Creo que sobre el otro cuerpo del niño no es legítima. Entonces, todas las mujeres que tienen ese pensamiento de que no quieren tener hijos y están decididas, tranquilamente en el adelanto que hay en nuestro medio, pueden optar por distintos métodos de anticoncepción y no llegar nunca al aborto. Y la mujer que de bajos recursos o que sea por accidente ha quedado embarazada, tenemos que darle 1000 posibilidades para que no llegue al aborto. Esa debe ser la respuesta del Estado. Jamás legalizar. Y le voy a ampliar la respuesta. Por supuesto que el aborto existe, como existe el homicidio y existe el robo. Y jamás se me ocurriría legalizar el homicidio ni el robo. No, nada que ver. Discúlpeme. Senador Loenzo. Gracias, presidente. Muy breve. Concreta. Usted ha centrado su exposición fundamentalmente en números y estadísticas.
¿no? Fundamentalmente ha querido demostrar que los números no son tan exagerados como lo han mostrado 3 ministros de salud y que en realidad la cifra es infinitamente inferior. Si supongamos que los números que se han dado desde el ámbito oficial, desde el propio ministro de Salud, son reales, ¿usted estaría de acuerdo con esta ley? Por supuesto que no, porque no son reales. Nunca actúo sobre supuestos. Supongamos... Perdón, doctor, yo soy médica y científica. A mí me enseñaron jamás a hablar sobre supuestos, porque uno puede opinar sobre lo que tiene en el terreno, no lo que supone que tendría. Así que yo le digo, hoy no quiero la ley del aborto y hoy no quiero que haya restos de niños en las bandejas de los hospitales y no quiero que haya un negocio monstruoso como hace IPPF en el mundo, que tiene 46.000 clínicas de aborto, mientras McDonald's tiene 33, haciendo un negocio monstruoso y además está siendo investigada por tráfico de órganos y por tráfico de sexualidad de niños. En este momento, hace 15 días se inició el proceso en Estados Unidos a la IPPF. Hoy tenemos el negocio de la clandestinidad que no lo podemos controlar. Con las cifras que le di, son mucho. Pero ¿contesto o no? De todos modos, usted defiende esta postura de estar en contra de la ley de acuerdo a números, a estadísticas. Estoy en contra del aborto, no de la ley. No sé si soy clara. No, pero la justificación suya pasa a través de la defensa de los números. Perdón, no sé, señor, cuál es su profesión. Su pregunta es, estoy en contra del aborto, juré hace 40 años defender la vida inocente y jamás suministrar una sustancia que provoque aborto. Soy leal a mi juramento. Discúlpeme, todos estamos en contra del aborto. Lo que estamos es defendiendo la vida de las mujeres que se mueren injustamente y en la clandestinidad. Y estamos en contra de la clandestinidad. Si no, yo me permitiría decirle, doctora, que usted está a favor de la clandestinidad, porque de otro modo no vamos a poder salvar vidas, ni de mujeres ni de niños. Por favor. Perdón, ese es un razonamiento dialéctico que no tiene nada que ver con lo que acabo de exponer. Por favor. Concretó la respuesta. Muchas gracias, doctora, por la exposición. Si nos deja el power, le agradecemos. E invitamos a Claudia Piñeiro, escritora, dramaturga y guionista.